Muchos creen que la fe protege del dolor, pero ¿y si te dijera que el sufrimiento de Job no fue castigo, sino un llamado divino? Hay un secreto en su historia que pocos han visto, un misterio enterrado entre cenizas, pérdidas y silencio. Si alguna vez sentiste que Dios te abandonó justo cuando más lo necesitabas, este mensaje es para ti. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu forma de ver cada prueba que enfrentas. Algunos dolores no se entienden, se sienten, como una grieta que atraviesa el alma sin explicación lógica. El libro de Job se atreve a poner en palabras lo que muchas almas temen preguntar: ¿por qué sufren los justos? ¿Dónde está Dios cuando el sufrimiento golpea a quienes lo aman? Job, hombre íntegro, temeroso del juicio divino, vivió lo que muchos han callado entre lágrimas, una prueba sin causa aparente. Su historia no es un mito lejano, es un espejo. Desde la primera página, el Antiguo Testamento lo presenta como un hombre completo, temeroso de Dios, apartado del mal, pero aún así su vida fue atravesada por el tormento más desgarrador. ¿No debería la fe protegernos del sufrimiento? ¿No es la fidelidad un escudo? Job desafía esta lógica y nos obliga a mirar más allá de las respuestas fáciles, a entender que hay pruebas que nacen no del castigo, sino del propósito divino escondido en lo oculto. Su historia revela un misterio espiritual que la mayoría evita enfrentar. La adversidad no siempre es un juicio. A veces es una plataforma, un escenario donde la paciencia se convierte en ofrenda y la integridad es examinada por los cielos. Job no fue castigado, fue escogido. Su sufrimiento fue permitido, no por falta de fe, sino porque su fidelidad ya era conocida en el cielo, y ese conocimiento fue desafiado por Satanás. ¿Y si tu dolor fuera precisamente una señal de que fuiste notado por Dios? El sufrimiento que vivió Job fue tan radical que despojó su alma de toda certeza humana. Lo dejó desnudo ante la eternidad. Así también muchos hoy caminan por sendas de pérdida, esperando respuestas divinas que no llegan. La fe se torna suspiro y las preguntas se levantan como un clamor nocturno. ¿Hasta cuándo, Señor? La teología del dolor que expone este libro sagrado no busca respuestas fáciles. Job no recibe explicaciones inmediatas, recibe silencio, y en ese silencio se revela el misterio del dolor. Hay un aprendizaje profundo que solo brota en la oscuridad, como una semilla que necesita ser enterrada para florecer. En este terreno, la esperanza no se alimenta de promesas humanas, sino del susurro de una redención final que aún no se ha manifestado. Tal vez tú también has sentido eso, que tu fidelidad no ha sido premiada, sino probada, que tus sacrificios han sido seguidos de pérdidas, que tu oración ha sido contestada con más pruebas. Pero el libro de Job te susurra algo que va más allá del entendimiento. No estás solo. Hay una voz, una lámpara, una promesa que aún no se ha encendido. Y mientras el dolor te acompaña, algo se está preparando. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. En la tierra de Uz vivía un hombre distinto, no por su riqueza, sino por su corazón. Job no solo era próspero, era justo. Sus días estaban llenos de bendiciones, una familia numerosa, ganado en abundancia, sirvientes leales. Pero lo que verdaderamente lo distinguía no era la prosperidad, sino su devoción. Job se levantaba temprano para ofrecer sacrificios, por si acaso alguno de sus hijos había pecado en su corazón. No era miedo, era reverencia. Muchos anhelan una vida como la de Job antes de la prueba, abundante, estable,
bendecida. Pero pocos entienden el precio oculto de la fidelidad. Job no confiaba en sus riquezas, sino en la justicia divina. Él vivía bajo el pacto del sacrificio, una práctica constante de humildad, sumisión y confianza. Cada altar que construía era un recordatorio. Todo lo que tengo es de Dios, y todo puede ser reclamado por Él. Sus días eran celebraciones, sí, pero también vigilancia espiritual. Job no dormía sobre su prosperidad, velaba, porque entendía que la bendición sin fidelidad puede volverse idolatría. En un mundo donde la prosperidad suele enorgullecer al alma, Job se mantenía en la sombra del temor de Dios, no como castigo, sino como protección, porque sabía que la verdadera riqueza no está en los bienes, sino en la integridad. Es fácil admirar a Job en su tiempo de abundancia, pero más valioso aún es imitar su actitud. ¿Ofreces tú sacrificios en tiempos de bienestar o solo buscas a Dios en la adversidad? La historia de Job nos muestra que el momento de paz también puede ser una prueba. La prueba de no olvidar, de seguir buscando a Dios incluso cuando todo va bien, porque el corazón humano tiende al olvido cuando la copa está llena. Sus hijos celebraban y él intercedía. Su vida era un equilibrio entre gozo y responsabilidad espiritual. No se dejaba llevar por la euforia del momento. Comprendía que todo lo que es visible es pasajero y por eso su comunión con Dios era continua. Aquel que vive así no teme al juicio divino, porque ya ha aprendido a vivir con el corazón rendido. Pero lo que Job no sabía era que sus sacrificios lo estaban preparando para algo que ni él mismo habría imaginado. Porque a veces Dios permite que seamos llevados al desierto no para destruirnos, sino para revelarnos. Y aunque Job aún vivía en la abundancia, el cielo ya se preparaba para una conversación que cambiaría su destino para siempre. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. En un día que parecía como cualquier otro, se abrió un diálogo en el cielo que estremecería los cimientos de la existencia humana. En medio de una reunión divina, Satanás se presenta ante Dios, no como amigo, sino como acusador. Él no entra con reverencia, sino con sospecha. Observa a Job, ese hombre fiel, y lanza una pregunta cargada de veneno. ¿Teme Job a Dios de balde? Así comienza uno de los desafíos más oscuros y misteriosos del libro de Job. El enemigo no ataca primero con espada, sino con duda. Su estrategia no es el ataque físico, sino el cuestionamiento de la integridad. Acusa a Job de tener una fe interesada, una fidelidad condicionada por la prosperidad. Y lo más impactante, Dios no refuta esa acusación con palabras, sino con una prueba. Lo entrega a Satanás con un límite claro. Toca todo lo que tiene, pero no pongas tu mano sobre él. Este momento es estremecedor, porque revela una dimensión espiritual que pocas veces se considera. Hay pruebas que no son causadas por nuestros pecados, sino permitidas por la soberanía divina. Dios permite que Satanás toque a Job, no porque lo ha olvidado, sino porque confía en él, porque sabe que su integridad no depende de las bendiciones que lo rodean. Job es escogido para ser vitrina de un conflicto cósmico, y si lo que estás viviendo no es un castigo, sino una conversación espiritual en los cielos. Y si tu nombre fue mencionado porque Dios vio en ti algo que ni tú sabías que tenías. Job no sabía que su fidelidad estaba siendo examinada como testimonio ante los ángeles. Él vivía en la tierra, pero su vida estaba siendo observada desde el trono. Satanás actúa con crueldad, pero bajo permiso. Dios sigue teniendo el control, incluso cuando permite la tormenta. El enemigo no tiene poder absoluto, solo opera hasta donde el juicio divino lo permite. Esta escena nos recuerda que el sufrimiento no siempre es señal de abandono. A veces es evidencia de confianza divina. Job no estaba siendo olvidado,
estaba siendo presentado como ejemplo. Y mientras en el cielo se desataba esta conversación espiritual, en la tierra todo estaba a punto de cambiar. La prueba comenzaría y lo haría de forma brutal, porque cuando el acusador actúa, lo hace con ferocidad. Y Job, ese hombre justo, sería despojado en un solo día de todo lo que tenía. No hubo advertencia, ni voz del cielo, ni sueños, ni ángeles. Solo viento, solo fuego, solo silencio, hasta que el dolor habló más fuerte que todo. En un solo día, Job perdió sus rebaños, sus criados, y lo más devastador, a sus hijos. Una tormenta de calamidades cayó como relámpagos sobre su vida. Fue tan rápido que su mente no pudo comprender, y aún así, de sus labios no salió maldición, sino una frase que estremecería la eternidad. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo alguien puede adorar cuando lo ha perdido todo? ¿Cómo se puede alabar cuando la casa está en ruinas y el corazón quebrado? Job no respondió con rebeldía, sino con reverencia. Cayó al suelo, pero no en desesperación, sino en adoración. Esa reacción no es humana, es espiritual. Solo quien ha vivido bajo el sacrificio constante puede responder al juicio divino con humildad. Job no entendía, pero confiaba. Este momento revela el tipo de fe que el oro no puede comprar. La fe que no está atada a las bendiciones, sino a la soberanía de Dios. Job no negó su dolor, no escondió su llanto, pero no permitió que su sufrimiento apagase su fidelidad. Muchos hoy han perdido mucho, familiares, salud, sueños, y esa pérdida los ha alejado del altar. Pero Job, en la ruina, se acercó aún más. La frase «Bendito sea el nombre del Señor» no es una resignación pasiva, es una declaración profética. Job proclama que Dios sigue siendo digno, aunque ya no entienda sus caminos. Esa es la cumbre de la sumisión, y también la raíz de la restauración que vendrá, porque el corazón que adora en medio del dolor es el que será vindicado ante el juicio divino. ¿Y tú, qué haces cuando todo se desmorona? ¿Tu fe depende del bienestar, o es como la de Job, que se arrodilla incluso cuando el altar está cubierto de cenizas? El momento de pérdida revela el fundamento de tu teología, y la de Job estaba construida sobre roca, una roca que no se mueve, ni siquiera cuando el viento sopla con furia. Pero el enemigo no se detendría allí, porque aunque Job había perdido todo, aún le quedaba algo: su cuerpo, su salud, su aliento, y Satanás no estaba satisfecho. El siguiente golpe sería más íntimo y más cruel. Cuando el cuerpo cae, el alma también tiembla. Tras perderlo todo, Job fue herido en su carne. Llagas desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Picazón insoportable. Rechazo social. Él, que era respetado en la ciudad, ahora se sienta sobre cenizas, rascándose con un pedazo de teja rota. Su imagen no es la de un pecador castigado, sino la de un mártir en medio de un juicio celestial invisible. La prueba ya no es solo espiritual, es física, es emocional, es total. La escena es dolorosa. Su esposa, quebrada también por el dolor, le dice: «Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete». No era crueldad, era desesperación. A veces, cuando el dolor nos supera, buscamos soluciones rápidas, incluso destructivas. Pero Job responde con firmeza: recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. Su fe no depende del estado de su piel, sino del pacto de su alma. Este sufrimiento toca las fibras más profundas del ser humano, porque cuando el cuerpo duele, la mente se agota, y el silencio de Dios puede sonar como abandono. Job clama, no entiende, no recibe explicación, solo tiene su fe y su dolor. Y en medio de ese caos interno aparecen tres figuras: Elifaz, Bildad y Zofar, sus amigos. Llegan para consolarlo, pero su presencia será un nuevo tipo de tormento. Es importante notar esto.
Los amigos de Job lo reconocen desde lejos y lloran al verlo. Al principio guardan silencio durante 7 días, un gesto de compasión, pero luego sus palabras se tornan en juicio. Lo acusan, insinúan que su sufrimiento es consecuencia de algún pecado oculto. Aquí entra una gran lección. No todo el que habla en nombre de Dios tiene su corazón. La teología de sus amigos estaba cargada de legalismo, no de compasión. Tal vez tú también has vivido esto, no solo la enfermedad, sino la incomprensión, no solo el dolor físico, sino el juicio de quienes no entienden tu proceso. Como Job, quizás has sido herido por quienes ven la prueba como castigo, no como oportunidad de redención. Pero hay una voz más allá de la de los hombres, y esa voz aún no ha hablado, pero pronto lo hará. Y mientras Job sigue en su agonía, deseando respuestas que no llegan, su alma empieza a levantar un clamor, no a los hombres, sino a Dios mismo. Porque hay preguntas que solo el cielo puede contestar. Y Job, quebrado en cuerpo y espíritu, comenzará a desafiar el silencio divino. El dolor se transforma en discurso. Job, ya sin fuerzas físicas, comienza a hablar, no con quejas vacías, sino con el lamento profundo del alma que busca respuestas. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, rompen el silencio, pero sus palabras, en vez de sanar, hieren, acusan, interpretan, explican lo que no entienden. Sus teologías están formadas por fórmulas simples. Si sufres, es porque pecaste. Una lógica que ignora el misterio del dolor y la complejidad del juicio divino. Elifaz apela a visiones y tradiciones. Bildad defiende la justicia de Dios con dureza. Zofar, sin compasión, exige arrepentimiento. Pero Job no se doblega. Él sabe que su conciencia está limpia. Él no busca justificar su dolor, sino entender el propósito divino. Y aquí nace un conflicto eterno. ¿Es el sufrimiento siempre castigo? Job se levanta como voz profética en medio de una generación que busca explicaciones rápidas. Sus respuestas están llenas de humanidad y reverencia. Él no maldice a Dios, pero tampoco finge entender. Lanza sus dudas como oraciones. ¿Por qué nací? ¿Por qué vivir si todo es pérdida? Son preguntas que muchos se hacen en secreto. El libro de Job da permiso al alma para lamentarse sin perder la fe. La paciencia no es callar, es seguir hablando con Dios, aun cuando parece que no responde. Este diálogo revela algo más. La fidelidad no anula el sufrimiento. La integridad no garantiza comprensión inmediata. Y los amigos de Job, aunque creen defender a Dios, terminan acusándolo falsamente. Su error es común, convertir la teología en espada en vez de bálsamo. Muchos hoy también han sentido esas palabras que no sanan. Es que algo habrás hecho. Job nos enseña que no todo dolor tiene una causa humana. A veces es cielo en guerra. El deseo de Job se vuelve urgente. Quiero hablar con Dios, no para exigir, sino para entender. No para defenderse, sino para encontrarse. Este anhelo es clave. El diálogo con Dios es el lugar donde el sufrimiento empieza a redimirse. No hay redención sin confrontación. Y Job se prepara para algo más grande que respuestas, una revelación divina. Y mientras sus amigos siguen hablando desde la tradición, Job empieza a levantar su voz hacia el cielo. No busca intermediarios. Él quiere la voz misma del Creador, y esa voz no tardará en responder. Y entonces el cielo habló, no con susurros ni señales ambiguas. Dios se manifestó en medio de una tormenta. No fue una aparición apacible, sino majestuosa, poderosa, imponente. La voz que formó los mares y levantó los montes se dirigió a un hombre herido, preguntando: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Así comienza un discurso que no ofrece explicaciones, sino una revelación. Dios no responde el por qué, sino que presenta el quién. La respuesta divina no es lo que Job esperaba.
Él buscaba justicia, sentido, consuelo, pero Dios le muestra creación, misterio, orden cósmico. Le habla del Leviatán, del Behemoth, del equilibrio del universo. ¿Por qué? Porque cuando el alma sufre necesita algo más que lógica, necesita vislumbrar la sabiduría que sostiene todo. Dios no minimiza el dolor de Job, pero lo pone dentro de un contexto eterno. Le muestra que el juicio divino no se basa en lógica humana, sino en una sabiduría infinita. Job guarda silencio, porque ante la majestad de Dios, el orgullo humano se desvanece. No se trata de un castigo, sino de una confrontación sagrada. La voz de Dios no aplasta, purifica, le recuerda que la creación entera está sostenida por manos sabias y que el misterio del dolor también tiene un propósito, aunque no siempre se entienda desde este lado de la eternidad. La fe verdadera, en última instancia, es sumisión, y aquí ocurre algo sagrado. Job no se defiende, no contraargumenta, solo se postra. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La revelación no trajo una explicación, pero sí una transformación. Ver a Dios en medio de la tormenta fue más valioso que cualquier respuesta teológica, porque cuando Dios se revela, incluso el dolor encuentra redención. Este momento es clave para todo creyente. ¿Qué haces cuando Dios no responde como esperabas, pero sí se presenta con su gloria? Job nos enseña que hay un nivel de fe que no pide razones, sino presencia, que la sabiduría divina supera cualquier teoría humana, que en la voz de Dios incluso el juicio se convierte en consuelo. Y mientras la voz del cielo se apaga, algo nuevo comienza a nacer, porque Dios no solo habla, también restaura, y quien se humilla en la tormenta será levantado con doble honra. Cuando todo parecía terminado, algo inesperado ocurrió. Dios restauró a Job. No porque Job lo exigiera, no porque hubiera hecho méritos, sino porque, en su quebranto, eligió el camino de la sumisión. Job se arrepintió, no de un pecado oculto, sino de su audacia al querer entender los caminos eternos de Dios con mente limitada. Me arrepiento en polvo y ceniza, dijo. No fue culpa, fue reverencia. El corazón que se postra es el que se prepara para ser levantado. Y Dios lo levantó, pero no antes de confrontar a sus amigos. Elifaz, Bildad y Zofar fueron reprendidos, no porque hablaron con intención de herir, sino porque tergiversaron la justicia divina. Les dijo: no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Aquí está la ironía celestial. El que fue acusado es ahora vindicado, y los que lo juzgaron deben pedirle a él intercesión. Job, desde su herida, se convierte en mediador y ora por ellos, y Dios los perdona. Luego vino la restauración, doble de todo lo que había perdido: nuevos hijos, nuevas tierras, nuevas bendiciones, pero más que eso, vino una fe madura, una confianza que ya no se apoyaba en los bienes, sino en la presencia. Job ya no era el mismo. Había cruzado el desierto del alma. Había enfrentado el juicio de sus amigos, el silencio de Dios y la voz del Altísimo, y había salido del horno como oro refinado. Esto no es solo historia antigua, es promesa viva. Dios aún restaura, aún redime, aún responde al corazón que se humilla. Muchos hoy han perdido lo que más aman, pero si aún queda aliento, queda posibilidad. El Dios que restauró a Job no ha cambiado, y su propósito sigue siendo redimir a quienes soportan la prueba con integridad. Job vivió muchos años después, vio a sus hijos y nietos hasta la cuarta generación. Murió lleno de días, pero más allá de la longevidad, lo que llenó su alma fue saber que su fe no fue en vano, que su prueba tuvo propósito, que el sufrimiento, aunque cruel, lo llevó a ver a Dios con otros ojos. Hay bendiciones que solo se entregan al final del camino, cuando ya no hay orgullo, solo gratitud. Y así
El libro de Job llega a su clímax, pero no cierra como una historia cualquiera, porque las preguntas que se abrieron al principio sobre el sufrimiento, la justicia divina, la fidelidad en la adversidad, siguen vivas. Y cada generación debe volver a plantearlas y redescubrir como Job que Dios no siempre explica, pero siempre transforma. El libro de Job no es solo un relato antiguo, es una guía espiritual atemporal. En sus páginas se encierra una verdad que el alma herida necesita escuchar. La fe genuina no depende de las bendiciones materiales. Job fue probado hasta el polvo, pero jamás perdió su integridad. Su vida fue un testimonio vivo de que la confianza en Dios no se construye sobre las cosas que se ven, sino sobre lo eterno. A través del sufrimiento, su fidelidad brilló más que su prosperidad. Dios tiene propósitos que la mente humana no siempre puede comprender. Esa es una de las lecciones más profundas que deja este libro. En vez de responder con lógica, Dios respondió con presencia. En vez de explicaciones, ofreció revelación. Job fue confrontado con la grandeza de la creación y la sabiduría divina, y comprendió que hay preguntas que deben ser rendidas, no resueltas. En el misterio del dolor, encontró una paz que las respuestas no podían darle. El sufrimiento puede ser una prueba que purifica, que eleva, que transforma. Job lo vivió en carne viva. Su cuerpo fue quebrado, sus emociones devastadas, su entorno destruido, pero en medio de todo, su alma fue forjada en oro. Él no solo recuperó lo perdido, ganó algo infinitamente mayor, una relación íntima y reverente con Dios. La restauración no fue solo física, fue espiritual, porque quien ha visto a Dios en la tormenta ya no es el mismo. El libro también nos advierte contra una fe simplista. Los amigos de Job, con buenas intenciones, pero mala comprensión, aplicaron teologías rígidas al sufrimiento, pero Dios los corrigió. La justicia divina no se mide con reglas humanas. No todo sufrimiento es castigo. No toda prosperidad es aprobación. La sabiduría espiritual consiste en confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Finalmente, el mensaje de Job es esperanza, no una esperanza fácil ni superficial, sino una que nace del polvo, de la ceniza, del silencio de Dios y del clamor del alma. Job fue restaurado, sí, pero más que eso, fue redimido. Y su historia nos recuerda que el dolor tiene sentido cuando se vive con fidelidad, que incluso en el valle más oscuro, la luz de la verdad puede brillar, y que la verdadera recompensa no es lo que se recupera, sino en quién uno se convierte. Porque al final, Job no necesitaba respuestas, necesitaba a Dios, y lo encontró. 10. Conclusión. La historia de Job no es solo para leerla, es para vivirla. Tal vez tú también estás en medio de una prueba que no entiendes, pero si sigues firme, si tu fe resiste el fuego, verás a Dios como nunca antes. No busques solo respuestas, busca revelación. Y si este mensaje ha tocado tu alma, no lo guardes para ti. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue recibiendo estas verdades que despiertan el espíritu, porque Dios aún habla y tú aún estás a tiempo de escuchar. Si atravesaste pruebas como Job, quizás es porque Dios te está preparando para ver lo que otros no ven. En el próximo video descubrirás las señales ocultas de un don que transforma cada decisión, el discernimiento espiritual.